¿Qué era lo que el apóstol Pablo quería ir a hacer a Roma? Amén. Así es. La palabra del Señor vamos a darle lectura bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis, ¿a dónde? En Roma. Porque, y él dijo la razón, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito es el nombre del Señor. Tomamos asiento, amados hermanos. Recordando, ¿verdad?, que estuvimos hablando del Evangelio. No sé si alguien se recuerda qué es el Evangelio. Buena nueva noticia, buena noticia. Ajá, muy bien, buena nueva, buena noticia. ¿Y en qué se encierran estas buenas noticias? ¿Sí recordamos? Que decía Primera de Corintios capítulo 15, que era lo que ellos habían recibido, que ellos tenían que perseverar aún en eso. ¿Cuáles eran esas buenas noticias que el apóstol Pablo le había hablado a la iglesia de los Corintios? ¿Qué era lo que Jesús había hecho? Murió, pero ¿qué más pasó? Fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces, en eso se encierra toda esa buena noticia, que nadie nos podía salvar, nosotros mismos no nos podíamos salvar, nadie podía cambiar esa condición en la cual el hombre se encontraba, ya que el padre Adán había transmitido el pecado a la raza humana. Entonces dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro también entró la salvación. Por Adán entró el pecado, pero por Jesucristo entró también la salvación, amados hermanos. Entonces, ya teniendo nosotros bien en claro eso, que hay perdón, hay restauración, que nos limpia, da vida, transforma, porque eso es lo que hace el Evangelio en nuestra vida. Cambia, transforma, nos limpia, nos restaura, nos da una vida diferente. Pero ahora usted y yo nos podemos preguntar, ¿pero cómo hago yo para recibir este Evangelio? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Vamos a irnos a Hechos capítulo 2. Ya que el apóstol Pablo tenía bien en claro que él quería ir a Roma, porque dice, el Evangelio que era poder de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 37, vamos a ver cómo se recibe este Evangelio. La palabra del Señor dice, al oír esto, vamos a leer desde el 36. Sepa pues, hablando Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros, ¿qué? Crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó? Que cuando la multitud dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea que ellos no solamente, porque déjenme decirle que si usted lee todo el capítulo 2 de Hechos, el apóstol Pedro se levantó, dice, y empezó a decirle, porque todos decían que estaban borrachos. No, era el cumplimiento que se había dicho que se iba a derramar el Espíritu Santo, y él los empieza a llevar acerca de la muerte de Jesús, y cuando Jesús también se levantó de los muertos también. Él les empieza a predicar el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y él ahí les dijo ciertísimamente que de la casa de Israel a este Jesús, a quien vosotros matasteis, en otras palabras, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Mesías, el ungido, el amo, el dueño. Al oír esto, no solamente oyeron esas buenas noticias, sino que hubo una reacción hacia esas buenas noticias. Dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos empezaron a sentir, amados hermanos, al momento de compungirse, se sintieron confrontados ellos mismos. Se sintieron, nosotros somos los culpables, estamos mal. Empezaron a sentir dolor en ellos, culpa en ellos, estaban sucios. Y es cuando ellos hacen la interrogante, ¿qué haremos? Estamos perdidos, hicimos lo malo, erramos, pecamos, nos equivocamos, pero ahora, ¿cómo vamos a remediar esta situación? ¿Cómo se puede cambiar esta situación a la cual hemos procedido mal, en pecado? Entonces dice que el apóstol Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué dice? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento trae dolor, trae aflicción, trae tristeza de saber que nos hemos portado mal, que queremos cambiar de actitud, porque arrepentirse es cambiar de dirección, de la dirección de pecado que yo voy a ese camino equivocado, ese camino de placer, a ese camino donde a Dios no le agrada. Entonces yo ya no quiero seguir ese camino y tomo la decisión de empezar a seguir los caminos de Jesús, a obedecer a Jesús, a amar a Jesús. Porque dice que estos empezaron a compungirse cuando se sintieron confrontados de todo lo que ellos habían hecho. El apóstol Pedro les empezó a decir cómo ellos podían recibir este evangelio. Arrepiéntanse, conviértanse, dejen de hacer lo malo, dejen sus malos caminos, dejen su mal proceder. Lógicamente ellos ya habían creído. Al momento que ellos empezaron a compungir, ellos empezaron a creer en el evangelio, en esa buena noticia. Pero el apóstol Pedro le dice, no solamente que ustedes crean, ahora que haya evidencia en ustedes de arrepentimiento, de dejar esa vida que ustedes están viviendo y empezar a obedecer los mandamientos de Dios, empezar a obedecer la palabra de Dios y empezar a hacer lo que Jesús está mandando en su evangelio, en su palabra. Déjeme decirle, amado hermano, que al momento de ellos de sentirse confrontados con su rebeldía, con su desobediencia, ellos no querían seguir iguales. Entonces el apóstol Pedro viene y le tiene que dar el antídoto, la respuesta, cómo podían ellos recibir ese evangelio. Se tienen que arrepentir, o sea, cambiar de actitud, cambiar esos pensamientos malos, cambiar esa vida pecaminosa, cambiar los placeres, dejar esa vida que a Dios no le agrada. Porque cuando el hombre peca, amados hermanos, no tenemos agradado a Dios, porque Dios no le agrada, amados hermanos, en ningún momento cuando el hombre procede en desobediencia y en rebeldía contra Él. Porque el que practica el pecado, dice la palabra del Señor, es del diablo. El que practica el pecado no obedece a Dios, sino que al diablo. Entonces el apóstol Pedro le dice, para que ustedes puedan recibir esas buenas noticias y se complemente esa buena noticia, se tienen que arrepentir. Se tienen que arrepentir de todo su corazón. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En esto, amados hermanos, nosotros sabemos, cuando nosotros le dimos lectura a Marcos capítulo 16, verso 15, dice que el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado, pero también dice que el que cree también se va a bautizar. Entonces ellos ya habían creído. Ahora Pedro les estaba diciendo, arrepiéntanse y bautícense cada uno. Y ahora también, no solamente eso tenían ellos que hacer, sino que iban a recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya en ellos iba a haber un nuevo proceder en el corazón de ellos, una vida nueva en ellos. Hoy en día nosotros podemos predicar y muchas personas dicen, yo creo en Jesús. Déjeme decirle que en Santiago también dice la palabra de Dios que el diablo cree pero no se arrepiente, tiembla, dice, pero no se arrepiente. Porque el creer en Jesús no solamente es hablar de la existencia de Dios, sino que el creer en Jesús o creer en Dios
nos lleva a un cambio definitivo, a una vida diferente, a que Él señoree, gobierne totalmente nuestra vida, nuestros pensamientos. Nosotros empezamos a hacer su voluntad y no nuestra propia voluntad. Nuestra vida empieza a ser dirigida conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque eso es creer en Jesús. Es que Él, amados hermanos, dirige totalmente nuestra vida. Dirige también nuestros planes, nuestros proyectos. Todo lo va dirigiendo Él, amados hermanos. Ya como le dijo al apóstol Pedro, ya no va donde tú quieres, sino ahora nosotros estamos para hacer su voluntad. Lo que Él ha mandado que nosotros hagamos. Eso es creer en Jesús. Que nosotros ahora somos gobernados por Él, dirigidos por Él. Ahora Él es nuestro amo, dice la palabra del Señor. Esclavos, pero esclavos por amor. Antes éramos esclavos del pecado. Antes nos deleitábamos en las cosas malas y nos gobernaba Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero ahora que Cristo ha venido a nuestra vida, ahora que nos hemos arrepentido, que hemos creído en la palabra del Señor, que ahora Él nos gobierna totalmente a nosotros. Hemos dejado esa vida pecaminosa, hemos dejado esa vida de placer, pero ahora nosotros queremos servir al Señor, agradar al Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, verso 13. A ver si Jonathan me lo lee. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. En él también vosotros, habiendo oído, dice la palabra de ¿qué? Verdad, el evangelio, que ya tenemos bien claro que es el evangelio, de vuestra salvación. Y habiendo, ¿qué dice? Creído. Habiendo creído, o sea, yo empiezo a obedecer. El que cree, obedece, se somete. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No porque yo se lo digo, la misma palabra del Señor lo dice. Si nosotros hemos creído, abrazado este evangelio, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Dios nos sella, nos pone un sello especial. Y es donde empieza el Espíritu Santo a obrar en nuestro corazón, a obrar en nuestra vida. Y nos vamos a ir a ver si mi suegro me ayuda con Romanos capítulo 6, verso 22. Porque hay evidencias cuando el Evangelio ha hecho algo en nuestra vida. Hubo evidencia aquí en hecho. Después nos vamos a retornar unos versos más adelante. Pero vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 22. Bendito sea el Señor, gloria sea a Dios. Capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y cumplir la vida eterna. Gloria sea a Dios. Entonces, de más ahora que habéis sido libertados, que Jesús nos ha libertado, ya nos hemos arrepentido, como dijo el apóstol Pedro cuando la gente le empezó a decir, ¿y ahora qué haremos? Se compungieron, se sintieron mal, culpables, pecadores, como muchas veces nos hemos sentido nosotros. Se sintieron así, pero no solamente se quedaron con ese sentir. Ellos quisieron una respuesta. Ellos anhelaban un cambio. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, le dijo el apóstol Pedro. La tienen fácil. Arrepiéntanse. Dejen su pecado. Dejen el estilo de vida que están viviendo, su desobediencia, su rebeldía contra Dios, el darle la espalda a Dios. Dejen esa vida de placer. Dejen esa vida que a Dios no le agrada, que no lo tienen contento. Y empiecen a obedecer a Dios.
Conviértanse como de sus malos caminos y empiecen a caminar en el camino que a Dios ha trazado a través de su palabra. Porque no es solamente sentirse mal, porque arrepentirse no es solamente sentirse mal o llorar, sino es un cambio radical. Es una transformación determinada. Es decir, yo ya no quiero volver atrás. Yo ya no quiero mirar ni hacia atrás. Yo quiero mirar hacia adelante lo que Dios tiene preparado para mí. Porque arrepentirse no es solamente sentir, es que como que me siento un poquitito mal, no, es un cambio, es una transformación, es una vida nueva. Podrás ser la misma cara, el mismo cuerpo, pero tu corazón ya no es el mismo. Empiezas a anhelar las cosas de Dios. Empiezas a buscar las cosas de Dios, porque es el poder del evangelio que hay dentro de uno. Es la palabra misma, amados hermanos, dentro del corazón de uno que va haciendo ese trabajo que nosotros solo no podemos. No podemos, yo decía, yo no puedo dejar esto. Pero el poder del evangelio que penetró en mi vida me ha ayudado a vencer muchas cosas que yo no podía dejar con mis propias fuerzas. Que yo no podía abandonar con mis propias fuerzas. Placeres que no podía dejar yo con mis propias fuerzas. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento genuino, hermanos, sin andar con hipocresías, sin andar con apariencias, sino genuinamente venir delante del Señor. Señor, y yo creo que estos se sintieron igual, los de Hechos. Se compungieron, estamos sucios. Hemos sido malos, rebeldes, desobedientes, ingratos. Todo lo que hemos hecho, nosotros crucificamos al Mesías. Nosotros lo llevamos hasta la muerte. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Que cuando somos encarados con el pecado, no solamente que Dios quiere venir a encararnos y avergonzarnos, no. Dios nos quiere libertar. Como dice aquí en Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Cuando Él viene y nos liberta, ellos dijeron, ¿y ahora qué haremos? Entonces dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense. Hechos siervos de Dios, empezamos a servir a Dios. Porque ya no hay nada que nos ate. Ahora empezamos a someternos al Señor, a servirlo en cualquier área, amados hermanos, donde Dios nos necesite. Él nos va dando las capacidades, las habilidades, los deseos de nuestro corazón, que no estamos quietos hasta no llevar a cabo y servir al propósito al cual Dios nos ha llamado. Cuando Él ya nos ha libertado, ahora empezamos a servirlo, ya sea en limpiar, ya sea en barrer, ya sea en predicar, en enseñar, ya sea en música, o aún andar predicando la palabra del Señor. Hay diferentes tipos de servicios que nosotros podemos hacer también para el Señor. Y dice, y tenéis por vuestro fruto la santificación. Esto es un proceso, nos vamos santificando, guardando, dejando tantas cosas que a Dios no le agradan. Nos empezamos a separar, aún de amistades que sabemos que no nos convienen, que si no quieren nada con Jesús, pues nos van a tratar de arrastrar para el mundo. Si no quieren nada con Jesús, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. El que creyere será salvo, y el que no creyere y toma la decisión de rechazarlo, no querer, pues se condena inmediatamente. Porque Dios respeta nuestra decisión. Dios es muy caballeroso. A nadie nos ha obligado, y por eso hemos aprendido a amarlo, a servirlo en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Entonces, cuando nos santificamos, nos guardamos para Él. Dejamos que no las influencias del mundo vengan a ganar nuestro corazón. Empezamos a agradarlo a Él en toda área de nuestra vida, hermano, en toda área, sin esconder nada, nada.
Nada podemos esconder, porque Dios en cualquier lugar, dice la palabra de Dios, tus ojos atalayan la tierra. Nosotros no podemos esconder de nuestros pastores o de nuestros líderes, decir, total, ahorita no me está viendo, pero Dios nos está mirando. Entonces, cuando nosotros nos santificamos y nos guardamos, Dios, amados hermanos, se agrada también de nosotros. Dice que nos santifiquemos cuerpo, alma y espíritu, todo por completo, todo. Todo tiene que ir bañado en santidad para el Señor, porque Dios no viene, amados hermanos, por algo impuro, sino por algo santificado. Entonces, por eso la demanda de Dios para con aquellos que nos hemos arrepentido, que nos hemos convertido, que el Evangelio ha llegado a nuestra vida y nos ha transformado, es que nos santificamos, porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Sed santo, dice la palabra del Señor, como Dios es santo. Sed santo en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que nosotros hagamos. Tenemos que honrar el nombre del Señor. Si hay cosas, palabras que salen de nuestros labios que no son apropiadas, se tienen que quitar. Si hay pensamientos que llegan a nuestra mente que no son lo correcto, se tienen que quitar. Si hay miradas en nuestros ojos que no son las correctas, se tienen que quitar. Si hay cosas dentro de nuestro corazón, odio, amargura o resentimiento, se tiene que quitar. Porque esa es la santidad que Dios demanda. Santidad interna, santidad externa, en todo, en toda nuestra manera de vivir. Si hay cosas en nuestro hogar que a Dios no le agradan, las tenemos que tirar. Porque Dios se santifica en todo, en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra casa, en todo. Tenemos que honrar el nombre de Dios. Tenemos que glorificar el nombre de Dios en todo. Si hay algo que no le gusta a Dios, que está dentro de mi corazón y que usted lo sabe, lo tiene que decir: Señor, quita esto de mi corazón, arráncalo, porque yo no te estoy agradando con esta situación que tengo dentro de mi corazón, este mal deseo que hay dentro de mi corazón. Porque así dice la palabra del Señor, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, si Él ya nos ha libertado del pecado, hecho siervo de Él, y ahora le servimos, le amamos, y ahora nos santificamos también para Él, tratamos de guardarnos día con día para Él. ¿Quiere decir, hermano, que usted es perfecto? No, no somos perfectos. Buscamos cada día esforzarnos por agradar a Dios, por amarlo con todo nuestro corazón, por esforzarnos día con día de vivir para Él, de agradarlo a Él, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que el sentir de Dios esté dentro de mi corazón, que los pensamientos de Dios estén en mi mente, que la mirada mía sea pura, que lo que hable por mis labios sea algo agradable delante del Señor, que todo mi proceder a Dios le agrade, amado hermano. Aleluya. Ese es el sentir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque cuando vive nuestro yo, escondemos muchas cosas. Cuando vive nuestro yo, nos volvemos egoístas, pensamos mal, actuamos mal, procedemos mal. Pero cuando Cristo empieza a vivir dentro de nosotros, es Dios mismo, el sentir de Dios, los pensamientos de Dios, el hablar de Dios. Que dice la gente: usted solamente pasa hablando de Dios y de Dios. Me decía una amiga mía que teníamos allá en Estados Unidos, me decía: me gusta mucho tu amistad, pero no hablamos mucho de Dios. Decía: pero si no hablamos de Dios, vamos a empezar a hablar de los demás. Y yo no quiero eso. Te quiero compartir la fe, quiero compartirte el camino, quiero compartirte estas buenas noticias de salvación. Y si no es así, pues no podemos entonces ya seguir compartiendo. Porque si no, empiezan a hablar uno de los demás. Entonces se cambia el propósito. Entonces, aún en todas esas áreas, se tiene que ir poniendo orden en nuestra vida, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y como fin dice: la vida eterna. Si Él ya nos ha libertado, ahora somos siervos de Él. Y nos santificamos, nos guardamos, tratamos de vivir en orden a lo que Dios manda en su palabra. Tenemos como fin la vida eterna, que Dios nos ha garantizado a todos aquellos que le amamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo se recibe este evangelio? Arrepintiéndose, creyendo
en Jesús. Dice que se bautizaron. No solamente se compungieron, actuaron, ellos procedieron, creyeron en Jesús, fueron libertados del pecado, empezaron a servir, y ahorita yo se lo voy a comprobar, se empezaron a santificar y como fin iban a tener la vida eterna. Nos regresamos a Hechos capítulo 2 para que usted vea juntamente conmigo las evidencias de lo que produce este evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, amados hermanos, de lo que leímos, el evangelio es poder de Dios. En Hechos capítulo 3, capítulo 2 creo estamos, en el verso 42, vamos a darle lectura desde ahí y vamos a ver la evidencia de cómo esta gente sí, cuando alguien se arrepiente, no vamos a decir, ay, Dios conoce mi corazón y usted cómo sabe que yo me arrepentí o no. Pues hay evidencias, la palabra del Señor dice, y por sus frutos los conoceré. En estos nuevos convertidos habían frutos muy evidentes, y eso tiene que ser en todos aquellos que nos hemos arrepentido. Estos frutos tienen que estar, porque esto es el poder del evangelio, amados hermanos. Verso 42, si me le da lectura a mi esposo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean lo que dice la palabra del Señor. Pero ya ellos escucharon, porque leímos el verso 37, dice que ellos escucharon, se compungieron, Pedro les dijo lo que ellos tenían que hacer, y ya después dice que ellos empezaron ¿a qué? A perseverar en la doctrina de los apóstoles, en lo que Jesús les había dicho, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y enséñenle todas las cosas que yo a ustedes les he enseñado. Entonces ellos empezaron a perseverar para adquirir conocimiento más de la palabra del Señor, para adquirir mayor conocimiento de quién era Jesús, para adquirir mayor conocimiento cuáles cosas ellos tenían que seguir dejando y cuáles cosas ellos tenían que seguir adaptándose y cambiando, amados hermanos. Entonces dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es enseñanza. En la comunión unos con otros, había esa hermandad, ese deseo de estar, como dice en el Salmos 133, qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Había ese amor, ese deseo, esa alegría de poder llegar a ese lugar, amados hermanos, y poder ellos estar juntos compartiendo cada una de las situaciones que ellos pudieran compartir, si ellos fueron y compartieron la palabra a alguien, cada una de esas experiencias, aún a los mismos desalientos se pueden compartir en los hermanos de Cristo. ¿Para qué? Porque la palabra del Señor dice, orad los unos por los otros. Entonces dice que ellos en la comunión unos con otros, partiendo el pan y en las oraciones. Ahorita vamos a ver más adelante que partiendo el pan, ¿verdad? Era de que ellos compartían, ahí convivían, compartían un momento de convivencia donde uno saca un platillo y el otro platillo, vamos a compartirlo todo junto, vamos a comer todo junto, una hermandad bonita, amados hermanos, donde esto es mío y no había ese tipo de egoísmo, sino el convivir, el compartir, el fortalecerse entre ellos. Y también perseveraban en las oraciones. Era de continuo que estaba el clamor en la iglesia. De continuo siempre el clamor para ser fortalecido, para ser ayudado, para ser lleno del Espíritu Santo, porque versos anteriores sabemos que ellos estuvieron como 10 días esperando esa visitación, esa llenura del Espíritu Santo. Continuamente ellos perseveraban en la oración, en tener esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios, esa experiencia de ser llenos con Dios, porque es de la manera que nosotros podemos estar fuertes. Entonces hay evidencia de aquellos que se han arrepentido genuinamente, perseveran en la enseñanza, hay esa comunión entre la hermandad, se parte el pan, se puede compartir un momento agradable y también se persevera en los momentos de oración, en los momentos de buscar intimidad o cercanía con Dios. En el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes
Los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que todos los que habían creído, todos los que habían tomado esa decisión de recibir ese evangelio de poder, no estaba uno por allá y los 10 estaban juntos, fortaleciéndose, ahí manifestándose amor, amados hermanos, en un ambiente de hermandad, un ambiente de crecer ahí juntos, y tenían todas las cosas en común. Y dice que aquí también vendían todas las propiedades y sus bienes, y todo lo compartían por igualdad, diríamos. Diría, bueno, y eso, si nosotros a veces lo hacemos con hermanos que hay necesidad, y uno puede compartir también con ese hermano. Aquí en medio de la iglesia usted lo va a ver si seguimos en este transcurso y Dios nos da más miembros, ya después uno ayuda, ¿verdad? Conforme a la necesidad que haya en la iglesia y conforme a la finanza que uno pueda también. Pero sí siempre hay esa manifestación de ayuda, de apoyo a los que verdaderamente han abrazado el Evangelio de Jesucristo, amados hermanos, que se identifican juntamente con nosotros, que vamos con el mismo sentir, amados hermanos, de amar a Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios, de santificarnos para Él. Gloria sea el nombre del Señor. Pero había otra cosa. Dice que perseverando unánimes, cada día en el templo, unánimes, o sea, en la unidad, en el mismo sentir, en el mismo deseo. Y dice cada día en el templo, o sea, día con día. Eran los 7 días que ellos perseveraban en el templo y no había cansancio alguno, no había, ay no, pues ¿por qué tanto, iglesia? Es que cuando uno ama al Señor, amados hermanos, uno desea estar ahí. Y eso era lo que decía David. Una cosa he demandado a Jehová y esa yo buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que dice, cuando venga el día malo, Él me guardará. Y sabía que ahí Él estaba seguro, amados hermanos. Ahí encontramos nosotros ese contentamiento y ese regocijo cuando venimos a la casa de Dios. Somos fortalecidos, reanimados, amados hermanos. Dios nos conforta con su Santo Espíritu, nos fortalece. Su palabra es como vitamina para nosotros para seguir hacia adelante. Su presencia cuando viene y toca nuestro ser y nuestra alma y nuestro espíritu, nos lleva a humillarnos delante de Él. Y nos lleva a sentir cuánto te necesitamos, Señor. No es ninguna carga, amados hermanos. Se lo digo, usted dirá, hermano, nomás perseveran unos cuantos días. No, yo estaba acostumbrado a perseverar los 7 días buscando al Señor. Y es un deleite, amados hermanos. No cabe duda que David tenía bien en claro que una cosa había demandado y esa él buscaba. No se la imponía, la buscaba, la deseaba con toda su alma, con todas sus fuerzas. Estar en la casa de Jehová todos los días, dice, de mi vida, todos los días. Y eso es lo que uno anhela, amados hermanos, terminar esta carrera. Todos los días de mi vida servir al Señor para la gloria de Él. Bendito sea su nombre. Y eso era lo que tenían estos que habían abrazado el Evangelio de poder. Estos que se habían arrepentido de todo su corazón. Perseveraban unánimes cada día en el templo, con buena actitud, con buen deseo, con buen anhelo. Y partiendo el pan, dice, en las casas. No le bastaba estar en el templo, ellos querían estar juntos. Iban a sus casas y compartían el pan. Y vea, con la actitud, dice, juntos, con alegría y sencillez de corazón. Con un contentamiento de estar yo con mi hermano y mi hermana, con esa alegría y ese anhelo de nuestro corazón. Y estar con esa sencillez de corazón, decir gracias, Señor, por estos momentos especiales que tú nos das. Gracias por estos momentos especiales que puedo compartir con mi hermano o mi hermana. En tu presencia, bendito sea el nombre del Señor. Ese era el anhelo y el deseo de aquellos que habían recibido ese Evangelio de poder. Pero no solamente eso, había otra característica que era muy notable en ellos: alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan, dice, a Dios, exaltaban su grandeza, se rendían delante de Él, expresaban gratitud por lo que ellos habían recibido, porque ese es el evangelio de poder, amados hermanos. Se habían arrepentido, perseveraban en la enseñanza, tenían comunión los unos con los otros, partían el pan, oraban. Y no solamente eso, día con día perseveraban en el templo. Y dice que partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, y también alababan a Dios. Y tenían favor, dice, con los demás, y Dios añadía a aquellos que se iban a seguir salvando con el evangelio de poder. Con el evangelio de poder. Eran las evidencias. Cuando alguien se arrepiente genuinamente, va a haber dentro de su corazón. Tal vez no, hay gente que de la noche a la mañana empieza ese proceso. Hay unos que poco a poco, pero sí van entrando en ese proceso porque han abrazado ese evangelio de poder. Y ese evangelio de poder lo lleva a crecer en el conocimiento de Dios, lo lleva a la oración, lo lleva a desear estar en la casa de Dios, lo lleva a alabar a Dios, lo lleva a glorificar a Dios, lo lleva a compartir aquí en hermandad, amados hermanos, y a desear la presencia de Dios. A eso nos lleva el evangelio de poder, amados hermanos, y no solamente encasillarnos en nosotros, sino que nos lleva, dice, a compartir a los demás. Y cada día más Dios añadía los que iban a ser salvos, porque no nos quedamos con ese evangelio de poder dentro de nosotros, sino que lo queremos transmitir también a los demás, esas buenas noticias de salvación, el cual el apóstol Pablo dice ahí en Romanos, amados hermanos, capítulo 1, verso 16, ese evangelio de poder que fue entregado a los judíos y también a los griegos, aleluya. Y ahora, para la gloria del Señor, nosotros hemos recibido ese evangelio de poder, ese evangelio que transforma, ese evangelio que da vida, ese evangelio que restaura, que cambia. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Como dijo ahí en Hechos, ¿y ahora qué haremos? Arrepentirnos, cambiar. Un arrepentimiento genuino nos lleva a cambiar, a ser diferentes, arrepentirnos, creer. Y dice, ya que hemos sido libertados del pecado, servir a Dios. Cuando ya abrazamos ese evangelio, empezamos a servir a Dios, nos santificamos, y como fin la vida eterna. Y empiezan, amados hermanos, a ver esas evidencias en nuestra vida, tal cual en los primeros creyentes de la iglesia primitiva hubo también en ellos. Estar todos juntos, perseverando en la enseñanza, en las oraciones, alabando a Dios, aquí glorificando al Señor en el templo, dándole todo honor y toda gloria al que se la merece, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha salvado y nos ha perdonado, y tener ese buen deseo de estar compartiendo juntos, dice, el pan con sencillez de corazón, agradeciendo cada una de las bondades y de las misericordias que Dios había hecho. Y no solamente eso, que habían encontrado favor también con el pueblo, y Dios añadía a todos aquellos que también iba a salvar con el evangelio de poder, amados hermanos. Bendito sea Dios. Así que en cuanto a mí, dijo el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciarlos el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios. Y damos gracias a Dios por este evangelio que ha llegado a nuestra vida y que ahora nos estimula a perseverar en la enseñanza, a alabar a Dios, a orar, a estar todos juntos, a anhelar estar en la casa de Dios, a predicar a otros, a compartir también estas buenas noticias de salvación. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Que Cristo murió
pero también que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y la Biblia dice que por cuanto todos habíamos pecados, nadie nos podía salvar, hermanos. Solamente ese evangelio de poder, la obra que Cristo hizo, fue la que nos ha salvado para